Hola, mi nombre es Leandro Bassani y los invito a escuchar Inclusión por fuera de la caja. Un podcast para repensar la inclusión desde nuevas miradas y nuevos paradigmas. Juntos abriremos puertas y recorreremos caminos para tratar de enriquecer la labor educativa y terapéutica de quienes nos dedicamos, desde diferentes profesiones, a promover la inclusión social de todos. Acompáñame, juntos podemos pensar a la inclusión por fuera de la caja. En este primer capítulo del podcast, me gustaría comenzar hablando sobre un tema que es muy importante y que no suele ser analizado, que es el tema del efecto Pigmalión y cómo este repercute en las posibilidades de aprendizaje y de desarrollo de nuestros estudiantes o, en el caso de los acompañantes terapéuticos, de sus acompañados. La teoría del efecto Pigmalión nos viene a hablar sobre la importancia que tienen nuestras propias creencias y nuestras propias expectativas sobre las posibilidades de logro de los demás, en este caso, nuestro acompañado o estudiante. Por lo general, si la gente sabe que esperamos grandes cosas de ellas, en la mayoría de los casos se van a esforzar por satisfacer estas expectativas que volcamos sobre ellas. Pero si estas expectativas son en realidad bajas y pensamos que es una persona que no va a lograr nada, corremos el riesgo de promover, inconscientemente por supuesto, desempeños pobres y mediocres en los demás. Más aún teniendo en cuenta que somos una figura de referencia en el caso de los docentes y de los profesionales de la salud, como los acompañantes terapéuticos y demás. Esto se conoce como profecía autocumplida. Según el psicólogo Robert Rosenthal, quien ha estudiado mucho y muchos años sobre el efecto Pigmalión en el ámbito educativo, la explicación de este fenómeno probablemente se puede encontrar en la interacción sutil que se da entre los docentes y sus estudiantes, o entre un terapeuta y su paciente, o el acompañante terapéutico y su acompañado. Aspectos paralingüísticos, es decir, relacionados con todo lo que es el lenguaje corporal, como el tono de voz, la expresión facial, el tacto y la postura, pueden ser elementos por medio de los cuales los docentes realmente comunican de manera inconsciente sus expectativas a los estudiantes, influenciando de esta forma, para bien o para mal, en la conformación de su autopercepción y en la percepción que estos se hacen sobre sus propias capacidades. Esto obviamente tiene mayor importancia cuando hablamos de personas con discapacidad. El efecto Pigmalión se va a ver potenciado en personas con discapacidad debido a la situación de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión al que están sometidos los colectivos de personas con discapacidad. Por eso, para quienes trabajamos en el ámbito de la discapacidad, pero también en general, en cualquier ámbito educativo, es muy importante que podamos reconocer que nuestras expectativas influyen clara y poderosamente en las posibilidades de aprendizaje, desarrollo y avance de las personas con las que trabajamos. Si creemos que lo van a lograr, vamos a influir en dicho sentido. Caso contrario, estaremos aportando una barrera más en el camino hacia una mayor inclusión. Y en este sentido sería interesante también añadir las implicancias que tiene el diagnóstico en la configuración de nuestras propias expectativas frente a nuestro alumno con necesidades educativas especiales, y también el diagnóstico cómo influye en la percepción del propio estudiante sobre sus propias capacidades. En este sentido, me parece interesante poder resaltar que el diagnóstico debe ser entendido
como una herramienta importante, pero una herramienta que está dentro de un conjunto de otras herramientas que son igualmente importantes. Entonces, en primer lugar, tomar el diagnóstico, en el caso de la discapacidad, por ejemplo, tomar el diagnóstico como un recurso más dentro de otros varios recursos, ¿no? Darle su importancia, pero tampoco hacer del diagnóstico nuestra herramienta principal a la hora de pensar y diseñar propuestas educativas. Por otro lado, el diagnóstico siempre tiene que ser el punto de partida y nunca tiene que ser el techo o el punto de llegada. Si nosotros creemos que por el diagnóstico que tiene una persona, esa persona va a llegar hasta X posibilidades de desarrollo y de ahí no va a poder, nosotros lo que hacemos es ya desde el vamos coartar toda la potencialidad que tiene esa persona para desarrollarse, la cual no está atada a su diagnóstico, sino que está atada a sus posibilidades, al entorno y a la posibilidad de recibir los apoyos y los ajustes necesarios para que pueda desarrollarse. Es decir, el diagnóstico nunca va a ser una etiqueta que vaya a impedir el crecimiento. El diagnóstico tiene que ser un punto de partida, un punto de referencia desde el cual nosotros partimos para poder más o menos ubicarnos en el mapa y conocer ciertas características que nos ayuden a diseñar un mejor plan de tratamiento o un mejor plan educativo. Pero nunca puede ser un impedimento a la hora de pensar en las futuras posibilidades de aprendizaje y desarrollo que esa persona debe tener. Así que esto también tiene mucho que ver con el efecto Pigmalión, ya que el peso que muchas veces tiene el diagnóstico, entendido no como punto de partida, como yo decía, sino más bien como una etiqueta, el peso de la etiqueta diagnóstica muchas veces condiciona de manera poderosa las expectativas que nosotros nos hacemos con respecto a los demás y también las expectativas de la propia persona, ¿no? Del beneficiario en el caso del acompañante terapéutico o del alumno en el caso de que seamos docentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que el diagnóstico no se convierta en una etiqueta, sino más bien en un punto de partida y en un punto de referencia en el cual nos vamos a apoyar para ciertas cuestiones. Espero que este primer episodio te haya gustado, te haya servido y nos vemos la próxima. Chao.